Ya, tenemos dos casos, vamos a ver esto. Entonces, en este caso hay una persona, el señor Percy Davis, que se acaba de morir y dejó una fortuna inmensa para sus hijos, que eran dos, Percy Jr. y Anne. Y después en ese momento llegó un señor que se llama Alistair, y Alistair dice: yo también soy hijo de él. Entonces hay que hacerle un análisis de ADN para probar si es hijo o no es hijo, ¿ya? Y eso se hace usando la PCR. Lo que yo hago es elegir 10 regiones del ADN humano, del ADN de cualquier humano, que tengan tamaño variable. Eso existe porque en nosotros, en cada uno de nosotros, existen virus que nos atacan. Los virus son como aliens. Los virus llegan a nuestro ADN y empiezan a saltar de un lugar a otro y se van moviendo. Y van generando distintos patrones y eso nos permite distinguir individuos. Ya, si yo les hago un análisis genético a todos ustedes, probablemente voy a obtener 85 resultados distintos. Y eso es lo que permite resolver crímenes y eso es lo que permite determinar que alguien es el papá de otra persona, etcétera, etcétera. Porque en la población cambian mucho. Entonces tienen pedazos más grandes y pedazos más pequeños. Y eso les da una especie de código de barras, pero yo creo que a mi colega no le va a gustar que yo le diga código de barras porque tiene implicancias comerciales, capitalistas. No le llamemos código de barras, inventemos otro nombre que no hiera ninguna sensibilidad, así como huella digital de ADN. Ya cada uno de nosotros tiene una huella digital de ADN que permite reconocerlo. En este caso hicimos la PCR para cada una de las personas y tenemos ahí en el tubito, ¿cierto?, los billones de copias que dijimos que íbamos a obtener. Entonces ahora yo le digo que continúe y lo vamos a poner en un gel. Ahí ponemos la gotita y le digo que continúe y le va a aplicar, va a ser como si le aplicara electricidad. Entonces el ADN se empieza a mover hacia abajo lentamente y ahí tenemos los perfiles. Entonces ahora me dice que examine el perfil de Percy y que vea las bandas que se repiten en su hijo. Entonces aquí está el papá, la esposa, el hijo, la hija y este es el que está reclamando la herencia, Alex. ¿Ya? Entonces Percy, aquí está su hijo, tiene una banda igual, 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas y donde yo denme la última, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos un perfil de 10 bandas y Percy Jr. tiene 5 que le pertenecen a su papá. Eso es normal, porque ustedes, si se acuerdan, uno recibe cuántos alelos del papá y cuántos alelos de la mamá. Tenemos mitad y mitad, ¿verdad? Entonces si a mí me hacen un análisis de bandas, yo debería tener la mitad que vengan de mi papá y la mitad que vengan de mi mamá, por la manera en la que yo heredé mis alelos. Entonces está bien, Percy Jr. tiene 5 del papá y los otros 5 probablemente pertenecen a Harriet, que ustedes lo van a ver, ¿cierto? Aquí está, esta es la mamá, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos el perfil del hijo, entonces podemos decir que ese hijo le pertenece a esos 2 padres. Pero después analizamos los perfiles de Alistair y Anne. Ya, aquí está Anne, ella tiene 1, 2, 3, 4, 5 bandas que le pertenecen a su papá. Y Alistair tiene 1, 2, 3, 4 bandas. Pero él tiene 8 en total, no tiene 10. Entonces a lo mejor hay 2 regiones que él no tenía o que la técnica no funcionó, etc. Entonces para que ustedes sepan, si de 10 él debería tener 5 del papá, él debería tener la mitad que viene del papá. Y ya las tiene. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que es hijo o que no es hijo? Sí. Es hijo. Bien, excelente. Yes. Pero Harriet no es la madre de los 3 niños, ¿cierto? Porque Alistair no tiene, los alelos que tiene Alistair no son de esta persona. Entonces, Harriet no es la madre. Bueno, ya no importa eso. Se cumplió el objetivo que yo quería, que era que ustedes entendieran cómo se hacen los perfiles de ADN. Entonces los perfiles de ADN se pueden utilizar también para resolver crímenes. En este caso, aquí tenemos solamente 4 marcadores, por eso dice genotipo 1, 2, 3, 4. Y esto es un crimen en el que la B es la víctima, la S es el sospechoso y la M, que ven ahí arriba del gel, ¿se fijan? La M es una mancha de sangre que estaba en la ropa del sospechoso. Y la E es la escalera molecular que yo les hablaba, que sirve solamente para tener una idea del tamaño.
Entonces fíjese en los perfiles. El perfil de la víctima no es el mismo que el del sospechoso. Primera observación. La segunda observación, la mancha de sangre, ¿a quién corresponde? A la víctima, yes. ¿Qué significa eso? Que el sospechoso tiene sangre de la víctima encima. Que el sospechoso tiene sangre de la víctima encima. No podemos decir nada más que eso, ¿cierto? Porque podría ser que a la señora se le reventó justo la nariz y él le dijo, señora, ¿qué le pasa? Y le quedó la sangre en la ropa y después justo lo inculparon del crimen y le había matado a otra persona. Entonces hay que tener cuidado con las conclusiones que uno saca. Ustedes cuando trabajen en el laboratorio tienen que irse piano, pero así se usa, ¿ya? Aquí hay un análisis de paternidad. Entonces en el medio está la madre y el padre y ellos tienen 4 hijos. Entonces cada hijo debería tener, aquí no alcanzo bien, cada hijo debería tener un alelo del padre y un alelo de la madre, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo 1 tiene lo heredó del papá y lo heredó de la mamá. El hijo 3 heredó del papá y de la mamá. El hijo 4 heredó del papá y de la mamá. Pero fíjense en el hijo 2. Tiene de la mamá y, ups. ¡Qué feo! Pero esos son solamente 2 marcadores, entonces necesitaríamos tener por lo menos 10. ¿Esto también se analiza con el PCR? Sí, esto también es una reacción del PCR. ¿Sí? ¿Puede volver a la anterior? Sí. Sí, En la última, ¿cómo determina? Excelente pregunta. La última no sirve, por eso se utilizan 10 marcadores. Porque hay veces en que un marcador es igual en 2 personas, pero la combinación de 10 marcadores es muy difícil que sea igual en 2 personas distintas. Por eso aumentamos la probabilidad de encontrar patrones únicos al utilizar múltiples sitios. ¿Sí se entiende? Bien. En la próxima, ahí queda como que el hijo tiene los mismos rangos que la madre. Sí. ¿Cierto? Qué raro. Ahí hay varias explicaciones posibles. Que nos falta una prueba más específica, ¿no? Nos falta una prueba más específica, nos falta utilizar más marcadores. Porque no debe ser. Podría ser que ese hijo no sea un hijo de la madre, pero sea un hermano. O podría ser que el técnico del laboratorio que estaba haciendo el análisis Confundió las muestras. se había ido de fiesta la noche anterior y estaba cargando el gel así como, y cargó 2 veces la muestra de la mamá. Sucede, chicos, sucede. Porque a veces uno tiene un montón de tubos y uno empieza así con la pipeta, ¿cierto? Lo pone en un hoyito, lo pone en otro hoyito y uno dice, ¿y dónde iba? Y llega un momento que dice, ¿dónde iba? Y no sabes dónde iba, entonces... Sí, no se vayan de fiesta el día antes de trabajar porque no es una buena decisión. Ya, aprovechen de preguntar cosas de los perfiles porque si no voy a pasar al genoma humano. ¿No hay preguntas? ¿Sí les quedó claro cómo se hace? Ya. Entonces, en la bibliografía de esta clase, al final, puse una página que está llena de problemas de forenses, problemas de paternidad y problemas de resolver crímenes, para que se diviertan y para que estudien. Entonces, el genoma humano. Ustedes vieron el genoma humano en clases. ¿Hablaron de eso? Bueno, yo les explico. El genoma humano es una telenovela científica. ¿Ya? El genoma humano fue un proyecto que surgió del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y ellos decidieron secuenciar cada base de los 3 billones de bases que tiene una persona en su ADN. Ahora, la intención que tenían ellos era noble, pero al mismo tiempo no era noble, porque lo que ellos querían saber es cuánta radiación pueden poner hasta que la gente empiece a tener mutaciones horribles para producir energía nuclear. La idea de base era esa, pero ellos la vendieron como que nosotros queremos producir medicamentos y queremos comprender las enfermedades genéticas y queremos comprender de qué se trata un ser humano. Ahora yo creo que los científicos que estaban trabajando en el proyecto sí tenían buenas intenciones, pero la gente que estaba financiando lo que quería era otra cosa. Entonces ahí hay que distinguir un poco también. Pero el caso es que se armó una iniciativa de nivel mundial. Es la primera vez que tantos científicos alrededor de todo el mundo
se agrupan y trabajan juntos por un objetivo común, que era secuenciar el genoma humano. Y empezaron en el año 80 y ellos avanzaban, ¿cierto?, a paso de tortuguita, iban haciendo sistemáticamente, lo iban haciendo todo bonito, cromosoma por cromosoma, y en el año 2001 llegó un depredador a la historia. El malo de la película se llama Craig Venter, hasta el nombre suena malo, ¿no les parece? Craig Venter. Y Craig Venter dijo, no, se están demorando mucho, yo voy a hacer una compañía privada y yo voy a agarrar el ADN y lo voy a moler en pedacitos y voy a secuenciar todos esos pedacitos y después lo voy a armar como si fuera un puzzle y listo. Se acabó el problema. Y lo hizo. Y lo hizo, pero el genoma que él armó no servía para nada, estaba lleno de errores. Pero no importa, él lo publicó igual porque como era una cosa sumamente mediática, él entregó su secuencia, inmediatamente se lo publicaron y se fregó a todos los otros que llevaban trabajando 20 años. A los otros les publicaron igual, por supuesto, pero ya no tenía tanto brillo. Y entonces Craig Venter, no contento con eso, dijo, ¿y saben qué más? Yo lo quiero patentar. ¿Ustedes leyeron El Principito? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de un señor en El Principito que decía que las estrellas eran de él? Y el Principito le preguntaba por qué y él decía, porque a mí se me ocurrió primero. Y las anotaba en un cuaderno y tenía sus cuadernos ahí. Craig Venter era un poco así. Él quería patentar el genoma humano porque él era el primero que se le había ocurrido patentar. Y hasta ahora había una batalla legal en el Parlamento de Estados Unidos tratando de determinar si él tenía o no tenía derecho de hacer eso, porque él decía, pero es que yo me gasté mi plata para secuenciar. Y lo que él quería era que cualquier invento que se hiciera en base al genoma humano, él tuviera derechos económicos, ¿cierto? Que se le tuviera que pagar a él. Horrible, horrible. Es una muy mala persona ese señor, me cae muy mal. Pero, de verdad, creo que se secuenció a sí mismo además. En serio. Bueno, pero total que no se lo permitieron y el Parlamento de Estados Unidos, después de muchos años, dijeron no, el genoma humano es patrimonio de la humanidad. Nadie lo puede patentar. Así que, chicos, esta vez nos salvamos, pero no sé cuántas veces más nos vamos a salvar. Entonces, al final de las conclusiones del genoma humano está, la primera es que todos los humanos, todos, no importa a quién agarren a ustedes, a un indígena de la selva amazónica, a un africano de la África profunda, a un chino, ustedes comparan la secuencia y tenemos 99,8% identidad, idéntico. ¿Qué significa eso, según ustedes? Que somos de una misma especie y que no hay raza, ¿verdad? Que ahí el concepto de raza lo agarramos, lo tomamos, lo botamos a la basura y nos olvidamos de él. Porque hablar de raza, viendo estos resultados, es ridículo. Entonces las diferencias entre humanos no se pueden, no hay una cosa genética que ustedes pueden decir, sí, es que este es el gen de ser negro. Y no funciona así la cosa. Somos todos, al menos genómicamente, somos todos iguales, o casi iguales. Lo segundo que se encontró es que ese 98% que ven ahí es la parte del genoma que no codifica proteínas, que por mucho tiempo se llamó ADN basura, pero ya no se llama así. Entonces, si yo tengo una secuencia que se supone que es un código, a ver, yo les paso un libro, ¿ya? Y el libro tiene 1000 páginas, y de esas páginas ustedes entienden 2. ¿Será que el libro tiene un código o no? No, ¿cierto? El libro tiene que servir probablemente para otra cosa, pero si ustedes entienden 2 páginas de 1000, no puede ser, ahí no hay un lenguaje, que fue lo que se trató de decir por mucho tiempo. La visión determinista de la biología decía, el ADN es un código. Y nosotros tenemos escrito lo que vamos a hacer. Está el gen de la infidelidad, el gen de la inteligencia, el gen de la altura, el gen del alcoholismo, el gen de la obesidad, etcétera, chicos. Eso no existe. Cuando alguien les diga eso, me mandan a mí esa persona porque... No, hay mucha gente que dice eso. Pero yo lamento decirles que no es verdad. O por lo menos la evidencia no apoya una visión determinista de la genética. Sí. Y lo que se llama como predisposición genética, ya sea el cáncer, a la miopía o a la obesidad. La predisposición genética es cuando tú no entiendes cómo funciona una cosa, pero tú todavía te quieres salir con la tuya. Tú nunca le ganaste una discusión a tu mamá, así como... No, la predisposición genética no es un argumento científico, porque tú simplemente estás, con estadística tú puedes mostrar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Entonces, si tú no eres capaz de establecer una correlación causal entre una cosa y otra, entre un gen y una enfermedad, hay que olvidarse o hay que tratar de mirarlo desde otro punto de vista. El problema es que la gente está tan obsesionada con que las cosas sean genéticas que no pueden dejar ir esa idea. Entonces no logran mirarlo. Les voy a contar otra historia. ¿Han escuchado hablar de la historia de los 7 ratones ciegos? ¿No? Los 7 ratones ciegos son 7 ratones ciegos que llegan a un elefante. Entonces uno se acerca por la pata y dice, esto es un arco. Y otro se acerca por la cola y dice, esto es una cuerda. El que se acercaba por la oreja decía, esto es un abanico. Y discutían y peleaban y ya casi se matan al final porque cada uno estaba convencido de lo que él estaba viendo es la verdad. Desafortunadamente los científicos somos muchas veces como los ratones ciegos, ¿ya? Y los genetistas son como los ratones ciegos en este sentido. Se acercan a la pata y dicen, es un árbol. Y van a pelear y no van a querer moverse de ahí y no van a querer ir a investigar alrededor a ver si es o no es un árbol, ¿ya? No hagan eso. Acuérdense de los ratones ciegos. Hasta que no nos encontremos, hasta que no vayamos a los cientistas sociales, a los físicos cuánticos y les digamos, a ver, ¿tú qué piensas de este problema? Tratemos de resolverlo juntos, la ciencia no va a avanzar. Porque vamos a seguir siendo ratones ciegos, encerrados en nuestro laboratorio con nuestra bata blanca y eso. No sé si hay más preguntas sobre el genoma humano. A propósito, últimamente los datos indican que muchos de esos problemas que se ha dicho que son con, ¿cómo dijiste tú? Predisposición genética, la alergia, la diabetes, la obesidad, el autismo, se deben a problemas bacterianos, a la falta de ciertas bacterias en el intestino, que te entregan metabolitos, que te entregan neurotransmisores. ¿Y el cáncer? El cáncer no es genético. No, pero ahí... El cáncer no es genético, no. ¿Ah? No. Pero ¿y el cáncer que es hereditario? Existe como un 1% de los cánceres que son hereditarios. Hereditario no quiere decir que si tú lo tienes, tu mamá lo tiene, tu tía lo tiene. Acuérdense de la influencia del ambiente. No, pero sí hay casos en los que por decir la abuela tiene, no lo tienen los hijos, pero lo tienen Sí, el cáncer de mama es uno de los cánceres que se ve aparecer en una forma que se podría considerar más o menos hereditaria. Pero es uno. Todos los otros cánceres no son hereditarios. Dime. ¿Y el VIH? El VIH es viral. A ver, el VIH no es hereditario, el VIH es una enfermedad viral, pero existen datos que no son ampliamente aceptados que dicen que el SIDA no es causado por el VIH. Ahora yo no conozco las evidencias, así que eso lo tendrían que buscar, pero lo he escuchado más de una vez y de hecho lo escuché en el Congreso de Ciencia e Ideología que hubo en Quito hace 2 semanas. No, pero el cáncer, volviendo al cáncer, el cáncer es un problema metabólico de la célula. El cáncer es un problema de mitosis, es un problema de metabolismo, es un problema de poliploidía, de que las células no tienen el número adecuado de cromosomas, pero no existe ni nadie que te pueda indicar un gen que te transmite el cáncer, eso no existe. Entonces no hay ningún tipo de riesgo de que entre 2 personas que sean obesas salga un niño que sea obeso. No hay ningún... Claro, porque si ellos comen dulces todo el día, el niño va a comer dulces. Si el niño es criado por otra familia, sale delgado. ¿Cómo? Si 2 personas que sean obesas, bien obesas, tienen un niño y es criado por otra familia, no hay riesgo de que el niño tenga una tendencia a la obesidad. Depende de cómo tú alimentes a ese niño. Sí. Claro. Y depende de cómo tú alimentes a ese niño y depende cómo alimentes al niño y depende del tratamiento. Mira, justamente ahora se publicó un paper con una correlación entre el tratamiento con antibióticos en la primera infancia y la obesidad. Si tú tratas a un niño con antibióticos, hay una etapa crítica en la infancia temprana, le matas bacterias que él necesita. Y si el niño no tiene esas bacterias, va a tener un metabolismo erróneo que le va a causar obesidad. Existe un solo gen que se encontró una vez para la obesidad. Se encontró un gen una vez en una persona que la hizo ser obesa. Y ese gen no se volvió a encontrar. Que era el gen de la lectina, era un gen especial. Y que lo usaron en ratones, se lo transmitieron en ratones, vieron que los ratones eran gordos,
Dijeron la obesidad es hereditaria. Pero chicos, la obesidad es ambiental. Si ustedes tienen una familia y todos comen erróneamente, por supuesto que los niños van a salir gordos. Y ustedes dicen, es que esa familia tienen el gen de la obesidad. Pero hay que tratar de pensar las cosas desde otro punto de vista.